qué fue lo que sucedió cuando se acercaron al Señor. Y queremos seguir en esa misma serie hoy. Así es que vamos a ir al Nuevo Testamento. Hemos hablado de unos 3 hombres en el Antiguo Testamento y vamos a hablar de este hombre en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Bienvenidos también los hermanos que se unen con nosotros al culto todos los domingos y a los que lo ven en retransmisión. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Hechos capítulo 9 nos cuenta en nuestras Biblias dice la conversión de Pablo, ¿verdad? Pero es un encuentro de Pablo con el Señor. ¿Lo tenemos? Hechos 9, 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y está con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El Señor añada bendición a esta palabra leída. Bueno, hablamos hace los domingos anteriores, ¿verdad? Hablamos de diferentes personajes que se encontraron con el Señor. El primero de ellos era Moisés. Vio una zarza que ardía y que no se consumía. La Biblia nos habla a nosotros que el Señor hace señales, ¿verdad? Una de las cosas características de Dios es que Él hace señales, muestra señales, para que nosotros los hombres comprendamos y entendamos que no solamente Él existe, sino que también está en medio de nosotros. Así es que Moisés vio una de estas señales, una zarza ardiendo que no se consumía.
como dijéramos en buen salvadoreño, un chiribisco, ¿verdad? Que parecía que estaba en llamas, pero que no se quemaba, que no se consumía. Cuando Moisés tiene la intención de acercarse, entonces Dios toma la decisión de hablarle, porque sabe que Moisés ha entendido que algo está ocurriendo ahí. Podemos encontrar también en este pasaje que hemos leído algo sobrenatural. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos, verdad, oír la voz audible de Dios? Porque si bien es cierto, Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de su palabra. Yo he escuchado cientos y cientos de testimonios. Yo misma le puedo dar testimonio de cómo Dios, cuando yo abrí la Biblia, me llevó a algún pasaje de las Escrituras y ese pasaje de las Escrituras me habló. Dios habla a través de las Escrituras. También Dios habla a través de los profetas, ¿verdad? Hay hombres y mujeres que Dios utiliza para hablarnos en momentos específicos, para decirnos cosas específicas. Pero también hay momentos donde Dios nos habla al corazón. A mí Dios me ha hablado de muchas maneras. Yo creo que les he contado aquí, una vez el Señor me habló a través de una tortuga que quería subir unas gradas y no podía. Y mientras yo estoy viendo a la tortuga, ¿verdad? Ahí queriendo subir y volviendo a caer patas arriba, Dios me dijo así esta voz, va. Pero eso me lo dijo audiblemente, no, lo sentí en el corazón. Muchas veces Dios nos va a hablar a nosotros con un sentir del corazón, con un pensamiento que está en tu cabeza, que te da vueltas. Pero en ese momento no estamos viendo nada de eso. Dios también habla a través de visiones. Hay gente que el Señor le da visiones con los ojos abiertos. Hay gente que a Dios le da sueños. Usted sabe perfectamente, ¿verdad? Cuando Dios le ha hablado por un sueño. Pero aquí no es esa señal. Aquí es Dios hablándole. Porque lo interesante es que los demás que venían con Saulo también. Y se sorprendieron porque no veían a nadie. ¿Quién le está hablando? Y esta luz que está aquí, ¿verdad? Una voz y una luz que acompañaron ese encuentro de Pablo con el Señor. Quisiéramos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios les hablara así? Diera miedo, me dijo alguien. Diera miedo si Dios paseara hablando de esta manera, ¿verdad? Es más, aquellos hombres del Antiguo Testamento, cuando vieron que Moisés había subido y que habían relámpagos y truenos, dijeron, uy, no queremos eso, que no nos hable, que te hable a ti y tú nos vienes a hablar a nosotros y nos cuentan qué dijo, ¿verdad? Qué miedo. Pero Saulo, un perseguidor de la iglesia, un buen hombre, voy a decir yo así, un hombre religioso, un hombre que había conocido a Dios en medio de un sistema religioso. Él era hebreo de hebreos, pero era también, ¿verdad?, fariseo. Había sido crecido en el fariseísmo. Para nosotros ahora eso suena mal, ¿verdad? Que a uno le digan, usted parece un fariseo, a nosotros nos ofendería, pero en aquel momento no era motivo de ofensa. Ser fariseo era ser de lo mejor de lo mejor. Ser fariseo era ser de los más cumplidores de la ley. Así es que él con toda su boca dice, yo fui crecido fariseo. Porque sabe que eso es garantía. La gente conocía a los fariseos. Los fariseos se conocían la ley, se la sabían de memoria. Los fariseos podían hacer largas oraciones. Estando de pie, los fariseos ayunaban. O sea, era gente que uno podía decir, wow. ¿Verdad? Y allí estaba este hombre fariseo queriendo defender su religión, queriendo defender lo que a él le habían enseñado. ¿Cuántos no hay hoy en día que hacen lo mismo? Vamos a atacar a los evangélicos porque ellos han violentado nuestra fe, se han salido de en medio de nosotros. Y cuántas cosas no hablarán, ¿verdad? Y cuánto miedo no les meten los religiosos. Cuidado, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo me crecí con una madrina y la madrina era religiosa. Y ella me decía, cuando pase, había solo una casa, ¿verdad?, de evangélicos en todo el barrio. Y ella me decía, cuando pase por la casa de los evangélicos, pase corriendo.
Y cuídese de que un evangélico no la mire a usted directamente, porque los evangélicos cuando lo miran a uno a los ojos me decían, ya estuvo, ya cayó, ya se te arruinó la vida, ¿verdad? Un miedo, un espanto, y seguimos en las mismas. Claro que el evangelio ha crecido, claro que ahora somos más creyentes en Cristo Jesús, claro que sí. Pero ese mismo miedo, ese mismo temor sigue latente en muchos de la religión tradicional en nuestro país. Y le siguen diciendo a la gente, tened cuidado con los evangélicos. Tened cuidado con esos pastores. Y si son mujeres, peor. Ten cuidado. Saber qué te quieren hacer. Pablo quería defender su fe, en la que él había crecido. Creía realmente que estaba haciendo algo bueno. Va donde los principales sacerdotes y les dicen, deme en cartas, quiero ir a Damasco. He escuchado que en Damasco hay un grupo de discípulos, del camino le llamaban, de Jesús. Están alborotando la ciudad, le están contando a la gente de Jesús. Mire que me gran mal, ¿verdad? Quiero ir, denme en cartas. Yo voy a ir a meter presos a los que estén hablando y alborotando y diciendo acerca de Jesús. Y le dan las cartas. Le dan las cartas. Pablo se constituye en un misionero. En un misionero de los fariseos le dan las cartas y dice, ve, con estas cartas tú vas a poder meter preso a cualquiera, tú vas a poder golpear a cualquiera, tú vas a hacer que los maten si es posible. Porque hay que quitarlos de sobre la faz de la tierra. Y camino a eso iba él. Me gusta. Camino de eso iba él. Pero ¿sabe una cosa? En Damasco habían discípulos como Ananías. Discípulos que estaban al dedillo, dicen algunos. Poquitos, pero buenos. ¿Va? Allí estaba Ananías. Y allí estaban otros en Damasco. Mire, Ananías es fabuloso. Me encanta este discípulo. Porque el Señor le habla, no nos dice cómo le habla, ¿verdad? Solo dice que Dios le habla, que Jesús le habla y le dice, Ananías, vete a tal casa, ahí está Pablo, vas a hacer esto y esto y esto. Y Ananías le escucha. Dígame cómo podía Ananías saber que todo esto estaba pasando. No había forma. Dios se lo cuenta. Y Ananías todavía, mire qué clase de discípulo. Me encanta Ananías también. Ananías le dice, yo no quiero ir ahí. Ese hombre trae cartas. Ese hombre viene para apresarnos. ¿Sabe lo que había pasado? Ante el trono de la gracia habían subido las oraciones de los discípulos de Damasco y le habían dicho a Dios, líbranos del que viene con esas cartas. Bueno, yo no sé usted, pero yo le hubiera pedido al Señor, mátalo en el camino, ¿verdad? O qué sé yo en mi torpeza, ¿verdad? Le hubiera dicho, Señor, deténlo. ¿Qué sé? No sé qué le hubiera pedido a Dios. Pero lo que Dios hizo para responder a dos necesidades. Número uno, a la necesidad de Pablo de encontrarse con él. Porque el ser humano tiene una necesidad de encontrarse con Dios, aunque no lo sabemos. Nuestro espíritu y nuestra alma tiene una necesidad de Dios. Mire, cuando usted se ha encontrado con Dios, jamás va a volver a ser el mismo. Cuando usted se encuentra con Dios, usted se puede encontrar con la religión y va a seguir siendo el mismo. Usted se puede encontrar con los religiosos y va a seguir siendo el mismo o peor, como dijo mi abuela, ¿verdad? Pero encuéntrese con Jesús. Encuéntrese con Él. Y su vida no va a ser igual. Así es que el Señor sabía que Pablo tenía una necesidad de Él. Pero también sabía que tenía que responder a las oraciones de los discípulos que estaban en Damasco. Tenía que proteger a los discípulos que estaban en Damasco. Déjeme decirle algo esta mañana. El Señor también sabe que debe de protegernos a nosotros. Donde quiera que tú estés, levanta una oración y dile, Señor, protégeme, y Él lo hará. Estás en tu trabajo, dile, Señor, protégeme. Protégeme. Uno en los trabajos no sabe con quién están, uno no sabe quién es el de la derecha y el de la izquierda, uno no sabe, ¿verdad? Uno no sabe si le están
con un muñequito vudú pullándole las tripas a uno, ¿verdad? Si uno no sabe quién es el compañero de trabajo. Uno no sabe si ya llevó la fotito de uno a algún lado, ¿verdad? Para que le haga algún suchunche. Sí, hermanos, es la verdad. Vivimos en un mundo donde cada uno sigue a quien quiere. Uno puede decir a veces, ¿y por qué no prospero? Pues, ¿y por qué no progreso, verdad? Pídale al Señor que lo proteja. Dígale al Señor, líbreme de cualquiera que quiere hacerme cosas, ¿verdad? ¿Y por qué será que mi marido y yo no nos llevamos bien? Estamos aquí como perros y gatos. Dígale al Señor, protéjame, líbreme, algo está pasando, ¿verdad? No me puedo llevar bien con mis hijos. A veces puede ser por eso, hermanos. Uno no sabe quién está ahí. Ananías y los discípulos empezaron a orar y a decirle, Señor, líbrenos, guárdenos de los que nos quieren hacer mal, nos quieren matar, nos quieren meter presos, o si no, aunque sea, nos quieren penquear, porque así era. Así era. Ananías entonces y los discípulos que estaban en Damasco habían orado. Había una necesidad, una segunda necesidad, y era que los librara, que los guardara. ¿Qué hace el Señor? Por ahí solemos decir con alguien que Dios tira una piedra para matar 2 pájaros, ¿verdad? Eso hizo el Señor. Tiró una piedra y mató 2 pájaros. No mató a Saúl, no, lo convirtió. A Saúl, lo convirtió. Y al convertirlo se acabó el perseguidor de la iglesia. Ese que estaba dando problema, ese del cual la gente está orando, ya no existía más. Pero para que fuera sorprendente, para que a él no se le olvidara, el Señor permitió todo esto. Versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El versículo 5 es la respuesta de Pablo, de Saulo, a esta oración, a esta revelación que le hizo el Señor. ¿Qué le dice? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Ay, qué bonito. ¿Sabe? Dios siempre está dispuesto a hablarnos. Dios siempre está dispuesto a acercarse a nosotros. Dios siempre está dispuesto. Su corazón está dispuesto para encontrarse con nosotros. Su corazón está dispuesto para atender a nuestras necesidades. ¿Cuál era la necesidad de Pablo? Pablo tenía otra necesidad. Quería eliminar a todos los del camino. Y Dios le dice, no, ahí no es. Usted lo que tiene que hacer es conocerme. Amados, quiero recordarle que el deseo del corazón es que le conozcamos. Ese es el deseo del corazón de Dios. Que nos acerquemos a Él y que lo conozcamos. Nosotros muchas veces vivimos de la manera en que vivimos porque desconocemos quién es Él. Desconocemos lo que Él puede hacer por nosotros. Desconocemos la verdad de Dios y por eso no vivimos bien. No estamos bien. Esta palabra que hemos leído esta mañana nos lleva a entender algunas cosas. Número 1 es que el Señor puede cambiar mentes y corazones. Él puede cambiar mentes y corazones. La Biblia dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero también dice que lo más arruinado que tenemos es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Así es que Él cambia mente y corazones. Él cambió así instantáneamente el corazón y la mente de Pablo. Lo cambió. El deseo de su corazón era hacer violencia, el deseo de su corazón era matar, el deseo de su corazón era otro, pero el Señor lo cambió inmediatamente. La segunda cosa que hizo el Señor con el apóstol fue cambiarle su propósito. ¿Quiere leer conmigo Romanos 1:1, por favor? Le cambió el propósito de vida. Romanos capítulo 1, versículo 1.
¿Lo tenemos, mis hermanos? ¿Lo encontramos? Romanos capítulo 1, versículo 1. Aquí encontramos a otro Pablo, a un Pablo cambiado por completo. ¿Lo tiene? Romanos 1:1, ¿qué dice? Pablo, ¿qué más? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¡Wow! Ya no es el Pablo con cartas para perseguir a la iglesia. Ya no es el Pablo con cartas para destruir. Ya no es el Pablo que era misionero de los fariseos. Ahora, ¿qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Un nuevo propósito. En la presencia de Dios encontramos nuevos propósitos. Saben, nosotros, dependiendo de dónde hayamos crecido, así nos enseñaron el propósito de vida. A veces para nosotros el único propósito es tener pisto. Así nos enseñaron, ¿verdad? Hay que negociar. La familia siempre ha sido negociante. ¿Por qué? Vamos a tener negocios, ¿verdad? Porque queremos tener pisto. En esta familia hacemos pisto. Esa es una enseñanza. No está mala, ¿verdad? Está bien. Otras veces nos enseñan a nosotros, el propósito de esta familia es tener propiedades. Nosotros en esta familia vamos adquiriendo propiedades, ¿verdad? Y tenemos gente que tiene propiedades que nunca las va a usar, que acumula propiedades por toda su vida, porque ese es el propósito de su vida, ¿verdad? Van acumulando propiedades, van acumulando casas, van acumulando bienes. Bueno, yo, por ejemplo, no sé los futbolistas y los cantantes qué van a hacer con tanto pisto que tienen. Ni los artistas, no sé qué van a hacer con tanto pisto, porque aunque gastaran 1 millón diario, todavía tienen para muchos días más. No sé qué va a pasar con ese dinero, pero a veces es la forma en que nos han enseñado, ¿verdad? A veces nos han enseñado, tenemos diferentes estilos de vida, tenemos diferentes cosas, tenemos diferentes propósitos para los cuales a nosotros nos instruyeron. A veces a nosotros nos dicen, mire, el propósito suyo es casarse y tener hijos, ¿verdad? Y ahí anda uno afligido a diestra y a siniestra, buscando cuando no puede tener hijos, cómo vamos a tener hijos, ¿verdad? Y con quién nos vamos a casar, porque ese es el propósito de la vida, ¿verdad? Por allá otro, cada uno tiene un propósito diferente, mi propósito, y allí cada uno le puede decir cuál es su propósito. Mi propósito es llegar a ser el número 1 en no sé qué. Pero cuando venimos al Señor, lo que encontramos es nuestro verdadero propósito. El propósito por el cual hemos sido creados. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Por qué nos tiene en este mundo? ¿Nos tiene aquí para engordar o para enflaquecer? ¿Nos tiene aquí para ponernos y quitarnos? ¿Nos tiene aquí para qué? ¿Para qué estamos en este mundo? Y ojalá que los que son jóvenes lo piensen hoy antes de que lleguen a nuestras edades, ¿verdad? Cuando ya llegamos a nuestras edades, la mayoría de nosotros comenzamos a reflexionar, ¿y para qué estoy en este mundo? Y miramos hacia atrás y decimos, ay, perdí mi tiempo. ¿Cuánto tiempo perdí, verdad? Dios quiera que los jóvenes se entiendan esta mañana que Dios nos tiene en este mundo, no en este lugar, en este mundo con un propósito que no solamente es engordar, enflaquecer, tener pisto, tener el mejor empleo, tener qué sé yo. El Señor le dio a Pablo en su encuentro su verdadero propósito. Y en Romanos capítulo 1, versículo 1, entendemos que Pablo entendió su propósito. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Ay, qué bonito. ¿Verdad? Y usted me va a decir, sí, hermana Claudia, pero mire, eso era Pablo, ¿verdad? Pero ¿y yo? Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha sido creado por Dios con un propósito. Hay cosas que Él espera que nosotros hagamos para Él. Hay algunas verdades que quiero comentarles hoy antes de que salgamos de este lugar. Número 1, Cristo tiene poder para transformar nuestras vidas.
Cristo tiene poder para transformar todas las circunstancias y las situaciones de nuestra vida. Cuando las cosas se salen de control, cuando las cosas no salen bien, llame a Cristo. Él le va a ayudar. Pablo era perseguidor de la iglesia, pero Dios le ayudó. No vio a ese Pablo perseguidor, vio a un ser humano necesitado. Dios nos ama. Y en su amor nos va a ayudar aunque estemos perdidos o confundidos, porque Pablo estaba en las dos cosas, perdidos y confundidos. Y aunque estemos perdidos y confundidos, Él nos va a ayudar. Hay un poder transformador en Cristo. Segunda cosa que quiero mencionarle hoy es que la gracia y la misericordia de Dios siempre están disponibles. Siempre. No tenga temor de acudir a Él en cualquier necesidad, porque su gracia y su misericordia siempre están disponibles. Nosotros no. Yo no sé, los más adultos, ¿verdad? Nosotros venimos de una época donde los papás no soportaban nada de los hijos, ningún fallo de los hijos. De esa época venimos, ¿verdad? Ni un fallo. No. No. La niña anda por ahí, ¿verdad? Con alguien que a mí no me gusta, afuera. El hombrecito no hizo lo que yo quería, afuera. Y de aquí en adelante ya no voy a volver a ser tu tata. No sé cómo se hace eso, pero así decían. Y de aquí en adelante ya no voy a ser tu mamá. Y de aquí en adelante ya no vas a ser mi hijo. Esas cosas, ¿verdad? No sé cómo se hace eso, hermanos, porque yo hasta aquí no sé cómo hacer para divorciarme de la Claudia Saraí. No sé cómo se puede hacer eso. Yo me puedo separar y alejar de alguien que no es de mi propia carne. Pero no se puede, ¿verdad? No se puede. Dios no es así. Con ese modelo de padre y de madre crecimos. Y a veces pensamos que Dios es igual. Me equivoqué. Ya, me echó tierra el Señor. Ya Dios no quiere saber nada de mí porque me equivoqué. No. Él está siempre. Su gracia y su misericordia siempre están disponibles para nosotros. Aunque usted y yo no seamos los mejores hijos, su gracia y su misericordia siempre está disponible. Lo vemos en la vida de Pablo. La tercera cosa que quiero mencionarle hoy es que Dios tiene un llamado y un propósito divino para nosotros. Nos movemos en este mundo, somos de este mundo, caminamos en este mundo, pero hay un propósito divino para usted y para mí. Hay que descubrirlo. Hay que preguntarle al Señor, ¿y cuál es mi propósito? ¿Para qué me creaste? ¿Qué me quieres haciendo en tu reino? Porque aparte del reino humano, está el reino espiritual de Dios. Y ese está siendo llamados, el Señor está haciendo llamados para nosotros. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2. Versículo 10. Efesios 2:10. ¿Lo tiene? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Ay, qué bonito. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Subráyelo, se lo regalo, es suyo. Hay buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que usted y yo camináramos en ellas. En algún tiempo nos enseñaron que los evangélicos debemos de estar quietitos en la casa, sin molestar a nadie. No sé por qué nos enseñaron eso. Salga de las cuatro paredes, camine, haga el bien. Hagamos el bien. A cuantos podamos, hermanos. Hay buenas obras que el Señor ya puso en nuestro camino para hacer. Guíe al extraviado. Ore por el necesitado. Dele de comer al hambriento. Démosle agua al que lo necesita.
Dice, estuve en la cárcel, dice por allá, ¿verdad? Y me visitaste. Estuve enfermo y fuiste. Hagamos el bien. Porque hay buenas obras preparadas de antemano para que nosotros caminemos por ellas. No solo se trata de mí, no solo se trata de mi familia, no solo se trata de los míos. Necesita Dios manos y pies en este mundo para hacer el bien. Una de las cosas con las que yo siempre batallo es cuando hay que botar comida en la casa. Es una cosa con la cual yo batallo. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita, ¿verdad? Porque hay gente que está muriendo de hambre. Yo puedo paliar la necesidad de algún ser humano. En estos días estoy recibiendo un reporte de la misionera que está en la India, que ustedes ya saben quién es. Y me dice que por esto de Dios se encontró con un ministerio que rescata mujeres. A estas mujeres las traen, es la nueva forma de hacer esclavos. A estas mujeres las traen de África, prometiéndoles que les van a dar buenos empleos ahí en la India, pero cuando ya llegan a la India, las explotan sexualmente hablando, las venden, les quitan los pasaportes para que ellas no puedan regresar. Eso está ocurriendo en todos los países del mundo, incluso en el nuestro. Y ella se topó con este ministerio y me dice, ¿qué? Yo nunca lo sabía. No sabía, me dice, que estas mujeres les estaba pasando esto. Están enfermas, flacas, gastadas, sin la posibilidad de volver a sus hogares. Me preguntó, ¿qué hago? Haga el bien, le dije. Vaya, háblele de Cristo. Algunas me dijo, ya están muriendo aquí, háblele de Cristo antes de que se mueran. Que sean libres por lo menos en Cristo. Que tengan la esperanza de que van a tener una vida diferente en la vida venidera. Hable con ellas, lléveles de comer, deje de comer tanto usted y lléveles de comer. Haga algo, ¿verdad, hermanos? Hagamos algo en favor de los demás. Hay gente que está necesitada en el mundo. Él necesita nuestras manos, nuestros pies. No todos vamos a ser predicadores del evangelio, no todos vamos a ser profetas, no, el Señor necesita hacer más cosas en este mundo y nos quiere usar a nosotros. La cuarta cosa de la cual yo puedo hablarles es de la fe y de la obediencia. Este pasaje nos muestra la fe y la obediencia, y la fe y la obediencia la vemos en Ananías. Ahí está, fe y obediencia. Dime, Señor, a mí me da miedo Pablo, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Ananías. A mí me da miedo Pablo. ¿Qué tal y cuando llegue me meta preso? ¿Qué tal y cuando llegue me den una gran golpiza? ¿Qué tal y cuando llegue me maten? Ve, porque instrumento escogido me es pero te necesito a ti. Ay, me gusta eso. Te necesito a ti. ¿Sabe? El Señor nos está necesitando, hermanos. Nos necesita para hacer algo para su obra. Ananías no se vuelve a mencionar en las Escrituras. Ananías no fue el hombre que fue de lugar en lugar. Dios lo sabía. Ananías siguió viviendo en Damasco. Ananías siguió estando en su mismo lugar, pero era un siervo obediente. Tenía fe y era obediente. Y la última cosa que nos habla este pasaje es del sufrimiento y la persecución. A veces la gente se va de las iglesias por la persecución. Ustedes son valientes.
en los lugares donde están. Quizá ustedes son los únicos cristianos evangélicos. En casa, cuando alguien es único cristiano evangélico, se sufre. Cuando nosotros llegamos a San José Verapaz, todo el pueblo era de la religión tradicional. Todo. Y el líder espiritual de esa comunidad le dijo a la gente, no le vayan a vender ni un dulce a esa mujer. Esa mujer soy yo. Aquí vienen para engañar a nuestro pueblo. Ni un dulce. No quiero oír que le han vendido algo a esa mujer. Y literal, nadie me vendía nada. Ahí estaban los grandes cestos de tomates, de cebollas, y me decían, no, ya están apartados. Y una vez una señora me dijo, es que esto es para los que vamos a la iglesia. Y me dijo el nombre. No para usted, que es la pastora. Y aquí, y yo sé que muchos no vienen a la iglesia porque tienen miedo de que saquen a sus hijos de las instituciones donde los tienen estudiando. Lo sé. Oro por ello. Les da miedo. Porque aquí estamos llenos de instituciones de nuestra religión tradicional. Y les da miedo que saquen a sus hijos de sus centros de estudio si saben que los estamos adoctrinando aquí en la iglesia. Pero Ananías fue un siervo valiente. Vamos a ser valientes como Ananías. Vamos a seguir proclamando porque creemos, tenemos fe. No estamos haciendo nada malo. Estamos creyendo en el único Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo. Y vamos a seguir como una gotera, diciendo lo mismo, diciendo lo mismo, diciendo lo mismo. Y un día vamos a ver los resultados. Porque encontrarnos con Jesús ha sido lo mejor que nos pudo haber ocurrido en nuestra vida.